¿Del comedor? ¿Del comedor? ¿Para comer? ¿Del comedor universitario? Está como un bailón, con luces y todo, yo no sé qué. Sí. Por las pantalones. Bueno, bienvenidos al coloquio de investigación organizado por la Escuela de Economía y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Hoy tenemos el gusto de tener a Yelitza Castillo presentando su trabajo conjunto con Laura Blanco, que se trata sobre decisiones de emparejamiento y reproducción de la mujer académica en Costa Rica. Yelitza estudió en la Escuela de Economía, ya se graduó, es bachiller en Economía y ahora es parte del programa de desarrollo académico, el PDA. Un gusto tenerte. Adelante. Buenos días, un gusto estar acá. Hoy vengo a presentarles el proyecto de investigación que he estado desarrollando en conjunto con la profesora Laura Blanco, que trata sobre las decisiones de emparejamiento y reproducción de la mujer académica para el caso de Costa Rica. Cuando se intenta estudiar cuáles son las razones que explica la brecha de género en la academia, hay como tres grandes razones. La primera es una cuestión de discriminación, la segunda es la existencia de un techo de cristal que le impide a las mujeres en la academia progresar hacia los rangos más altos, y la tercera tiene que ver con que existe un conflicto entre la vida personal de las mujeres en la academia y pues su trabajo como académicas. La idea de investigación surge a partir del proyecto que desarrolla la profesora Laura, donde lo que intenta ver es las diferencias salariales por género para personas en propiedad en la Universidad de Costa Rica. Ahí se encuentra que la probabilidad para una mujer académica de la UCR de tener pareja es del 62.3%, por debajo del dato para las mujeres mayores de 25 años con título académico y a cargo de un hogar, de acuerdo con la ENADO del 2019. Luego, cuando vemos la probabilidad de tener hijos e hijas, igual la de las académicas de la UCR es un 60.8 por debajo del 67.2 que se encuentra para las mujeres de la ENADO. Luego, cuando se ve las decisiones de reproducción académica, se encuentra que esas decisiones personales no afectan la productividad de la mujer en la academia. Entonces, parece indicar que esas variables son importantes para definir si una mujer entra a la academia y permanece en la academia, pero una vez que está dentro no afecta la productividad. Estas variables de tener hijos y tener pareja dejan de ser relevantes. En ese sentido, entonces, de las tres razones que explican las brechas de género en la academia, este proyecto se enfoca en la influencia de las decisiones personales con el permanecer en la academia. Entonces, para dar un poco de contexto, las mujeres históricamente han estado asociadas con las labores de la casa y el cuidado de los hijos y las hijas. Sin embargo, con la entrada de la mujer en la fuerza laboral, pues empieza más como en el mercado laboral, y en particular Hakim presenta que durante el siglo XX se han dado cambios que han hecho que la mujer del siglo XXI sea capaz de decidir si quiere enfocar su vida hacia el hogar o hacia la academia. Entonces, pues, ¿cuáles han sido estos cambios? El primero tiene que ver con el desarrollo de los anticonceptivos, el cual le ha permitido a las mujeres tener control sobre su propia fertilidad. El segundo, con la promoción de la igualdad de las oportunidades, que favorece que las mujeres sean capaces de primero tener acceso a la educación y luego insertarse en todas las posibles carreras, muy de la mano de las políticas contra la discriminación de género. Luego también está la expansión que se ha dado de las labores de cuello blanco, que tienden a ser más gustadas por las mujeres. También está la creación de trabajos secundarios que le permite a una persona trabajar, por ejemplo, medio tiempo y de esta forma pues no participar la mayoría de su tiempo en el mercado laboral. Y por último tenemos la gran importancia que ha tomado en las sociedades actuales las decisiones personales que toman la gente respecto a su vida. Entonces, ¿qué nos dice la literatura respecto a esta relación de tener pareja y tener prole y estar en la academia? El primer estudio que encontramos es el de Windom y Burke. Ellos dicen que el tener pareja no es significativo sobre la probabilidad de que una mujer esté en la academia, pero que tener hijos sí, hay una relación negativa entre tener prole y permanecer en la academia. Para Estados Unidos, ellos encuentran que 2/3 de las académicas
que estaban casadas no tenían hijos, pero cuando vemos este dato para los hombres, apenas 1/3 de los hombres en la academia casados no tenían. Luego, más actual, en el 2004, igual para Estados Unidos, se encuentra que las mujeres académicas tienen una menor probabilidad de estar emparejadas y también tienen una menor probabilidad de tener hijos e hijas. Luego, por ejemplo, Mason y Goulden encuentran que ellos lo que hacen es tomar una muestra de personas que acaban de graduarse de su doctorado y las estudian por 20 años. Y encuentran que para las mujeres que tienen un hijo o una hija en edad temprana, que ellos definen edad temprana desde el momento en que se gradúan del doctorado hasta 5 años después, para una mujer tener un hijo en esa etapa reduce significativamente la posibilidad de que esa mujer pueda tener un puesto fijo de propiedad en la universidad. Esto asociado a la importancia que tienen esos primeros 5 años para que la mujer se pueda ubicar en la academia. Y entonces las mujeres que tienden a tener o que tienen hijos durante esta época tienden a quedarse relegadas en labores principalmente de docencia y a no subir en el rango académico. Pero una vez que una mujer obtiene un título de propiedad dentro de una universidad, el tener o no tener hijos no afecta el de obtener el título. Es decir, si primero obtiene el título de propiedad en la academia y después tiene hijos, entonces pues ya en ese caso no afecta, es tener hijos en los primeros 5 años después de haberse graduado del doctorado. Curiosamente, para los hombres ese efecto es contrario, más bien aquellos hombres que tienen un hijo o hija en esa etapa temprana tienen una mayor probabilidad de ubicarse con un puesto en propiedad dentro de la academia. Luego, respecto a la cantidad de publicaciones, se encuentra que las mujeres que se encuentran solteras y sin prole no tienen diferencias en la publicación respecto a sus pares masculinos, esto con la excepción de las carreras de economía y de ciencias físicas. Entonces, dado que sistemáticamente se encuentra esta situación de que las mujeres dentro de la academia tienden a no tener prole y en el caso de que tengan prole lo tienen en una menor cantidad, entonces vamos a ver qué nos dice la literatura de cuáles son las razones de esta situación. Si le parece, sí. En este caso, la física. Sí. Ok. Entonces, ¿cuáles son estas razones que la literatura nos dice que explican por qué las mujeres en academia no tienen hijos? La primera tiene que ver con el estigma del sacrificio que sufren las mujeres en la academia o que tienen las mujeres dentro de la academia. Ya vamos a ir detallando cada una de las tres. La segunda tiene que ver con el hecho de que las responsabilidades de crianza toman mucho tiempo y pues ahí hay un conflicto grande entre el tiempo que se dedica a la academia y el tiempo que requiere la crianza de los hijos y las hijas. Y la tercera es que simplemente es una cuestión de preferencias, que las mujeres dentro de la academia tienen un perfil distinto que las hace desear menos hijos o del todo no tener hijos. Entonces, respecto a este primer tema del estigma del sacrificio, se presenta a las mujeres como transgresoras. ¿En qué sentido? Bueno, históricamente la mujer viene asociada a la esfera de lo privado, a la esfera del hogar, mientras que el hombre tiene que estar más dentro de la esfera de lo público, que está asociado también con lo que es el mercado laboral. Entonces se presenta la dicotomía en el sentido de que la mujer se presenta más hacia lo sentimental, el hombre más hacia lo racional, la mujer más hacia... incluso Aristóteles lo plantea desde el lado de la naturaleza, la mujer va más hacia la naturaleza, el hombre va más hacia la cultura. Entonces, en ese sentido, es una transgresión el pasar de la reproducción sexual a la reproducción académica, y eso implica que en ciertos casos se pueda dar incluso una época de crisis respecto a la personalidad o a la feminidad que sufren las mujeres, particularmente en la academia. Mason y Goulden presentan la idea de que históricamente se ha visto a las mujeres, aun si esto no sigue siendo el caso, en el pasado se veía a las mujeres que estaban estudiando un posgrado como una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque eventualmente se va a casar, va a tener hijos y deja la academia. Entonces, aun si eso se ha logrado cambiar con el tiempo y ya no es como la visión generalizada, ellos exponen que puede ser que estas ideas han sido internalizadas por las mujeres dentro de la academia, y que asociado a lo anterior, la mujer en la academia
se siente tal vez de una forma más cercana al perfil de los hombres que al perfil de las otras mujeres. De nuevo asociado con la posible crisis de identidad de las mujeres dentro de la academia. Así también Becker nos habla de cómo hay un mayor costo de oportunidad para las mujeres que están dentro del ámbito del mercado laboral, porque eso implica un mayor costo en términos de las labores dentro de su hogar, costo que es bastante significativamente más bajo para los hombres. Eso hace que una gran cantidad de mujeres entonces se enfoquen más en trabajos intermitentes o trabajos de medio tiempo, lo cual al final de cuentas se le castiga en términos de su avance en la carrera y en términos también de salarios. Así, Glover presenta la idea de que la mujer en la academia ha internalizado la idea de que para poder lograr la excelencia y permanecer a la academia debe sacrificar su vida privada, aun cuando vamos a ver más adelante que no para todas las mujeres eso implica un sacrificio. Luego, el segundo tema, dijimos que venía asociado a las responsabilidades que tiene la crianza, y eso se asocia con diferentes factores. El primero es que las mujeres académicas tienen una mayor probabilidad de tener pareja que trabaja a tiempo completo, mientras que los hombres pues, van a tener una mayor probabilidad de que sus parejas trabajen medio tiempo, un tiempo parcial. Luego también, pues las académicas tienden a emparejarse en positivo, es decir, con personas que tengan un grado académico más avanzado, es decir, de mi grado académico o hacia arriba, mientras que para los hombres no es precisamente el caso, sino que se emparejan, o sea, no tiene que ser como una variable que define con quién se vayan a emparejar, o no suele ser tan significativo. Pues entonces, estas dos primeras razones implican que las mujeres académicas van a tener o tienden a tener un menor apoyo por parte de las labores de crianza para apoyarse en sus parejas. Luego, adicionalmente, se encuentra que las mujeres tienden a trabajar más fuera de su horario laboral que las académicos. Esto, por ejemplo, Windham and Burke en el 78 lo asocian a la idea de que las mujeres en la academia tienen un menor autoestima y entonces eso lo compensan trabajando más horas. Pero adicionalmente, con el paso de los años se han encontrado todavía más razones que explican ese comportamiento. Por ejemplo, se encuentra que las mujeres en la academia se les sobrecarga más tiempo de docencia. Entonces tienden a tener más tiempo para la docencia o a dar más cursos, a variar los cursos que está dando y esto les toma más tiempo respecto a las labores de investigación, donde se sabe que las labores de investigación son las que les permiten a una persona ir subiendo de rango en el régimen académico. No solo eso, sino también que se ha encontrado que las mujeres tienden a ser peor evaluadas respecto a sus estudiantes, tienden a evaluarlas de forma más negativa que a los hombres, lo cual curiosamente parece no ser el caso para Costa Rica. Pero entonces, de nuevo, la mujer, dado que recibe una calificación docente más baja, lo que hace es compensar dedicando más tiempo a preparar las clases. Y así, por ejemplo, se encuentra que para España, los académicos en general trabajan 53 horas, lo cual está muy por encima de el tiempo legal de trabajo en ese país, pero adicionalmente, dado que las mujeres dedican más tiempo a preparar las clases, eso implica de 3 a 4 horas más de trabajo semanal. Eso por un lado. También se encuentra que cuando hacen calificaciones también son más penalizadas, lo que implica que cuando hacen investigación también pues van a tardar más tiempo y van a ser más cuidadosas como con todo el proceso. Todo eso entonces implica que van a dedicar más tiempo fuera del horario laboral a esas tareas relacionadas con su trabajo en la academia. Sí, no sé si tal vez dejamos las preguntas y la discusión hacia el final, así que sí, les pediría que recuerden sus preguntas para esa etapa de discusión. Muchas gracias. Ok. Y bueno, hay un último factor asociado al hecho de que las mujeres son las que llevan la mayor carga de las labores de cuidado. Entonces, en este sentido, por ejemplo, Pastor González para España encuentra que la mayoría de tanto hombres como mujeres dentro de la academia no tiene labores de cuidado, pero cuando sí tienen labores de cuidado son principalmente las mujeres las que realizan esta actividad. Luego, por ejemplo, para Costa Rica, Jiménez Fontana encuentra que respecto a las labores de la casa no remunerados, limpieza, cocina, además,
esas son labores que hacen principalmente las mujeres y no suelen tener mucho apoyo de sus parejas masculinas. En donde sí tienen un poco más de apoyo son en las labores de crianza. Sin embargo, los hombres dedican menos de la mitad del tiempo que las mujeres dedican justamente a esas labores de crianza. Entonces, se presenta la idea de que este tipo de trabajo no remunerado puede representar una barrera para que las mujeres se desarrollen dentro del mercado laboral. Luego, Hakim en el 2007 afirma que esta relación se encuentra solamente para los países subdesarrollados. Luego, para los países no desarrollados, cuando se suma las horas de trabajo fuera del hogar y dentro del hogar, los hombres y mujeres trabajan el mismo número de horas. Entonces, ese sobrecargo de horas de trabajo solo se encuentra para los países en vías de desarrollo. Entonces, bueno, todas estas razones lo que nos está diciendo es que en general las mujeres tienen problemas, ¿verdad?, respecto al tiempo que les toma el cuidado de los hijos de ellas. Para esto, Manson y Bunden encuentran que el 59% de las académicas del área de biología y física están considerando dejar la academia. Y la principal razón de esta iniciativa hacia dejar la academia es que el cuidado de los hijos e hijas les toma mucho tiempo y el balance entre la vida laboral y la vida privada es una gran fuente de estrés. De hecho, estas mujeres reportan que trabajan menos horas en el laboratorio y hacen menos investigación, lo que de nuevo se les penaliza a la hora de subir dentro del régimen académico. Curioso ahí que las mujeres solteras y sin hijos también reportan una mayor probabilidad de querer dejar la academia, pero en este caso la principal razón es porque no se sienten parte de la academia o del lugar en el que están trabajando. Luego, de forma bastante reciente, durante la pandemia, se encuentra que las mujeres disminuyeron su ritmo de publicación y también el acceso a fondos de investigación. En particular, para economía se encuentra que durante la pandemia los hombres empiezan a hacer más publicaciones, mientras que las mujeres más bien tienen una gran caída en el ritmo de sus publicaciones. De nuevo, esto se asocia con esas labores de crianza que se recargan principalmente sobre las mujeres. Luego, este efecto también se ve que es generalizado en todos los temas, bueno, alrededor de diferentes temas de investigación en diferentes áreas, pero es principalmente significativo en los países más pobres, que de nuevo podemos pensar que son los países en donde las labores de crianza son todavía más recargadas sobre las mujeres. Ok, eso serían los primeros dos. Luego entramos al tema de que es un tema de preferencias, es decir, las mujeres dentro de la academia tienen un perfil distinto. En este estudio de Wheaton y Burke, las mujeres reportaron que sienten más libertad de dejar sus trabajos, se sienten más libres de poder dejar la academia y en general de poder dejar de trabajar, muy posiblemente porque cuentan con el apoyo financiero de sus parejas. Sin embargo, el 66% de las mujeres reportan como cuál de todas las razones le genera más satisfacción en su vida es su carrera. Cuando eso se ve para los hombres, apenas el 46% reportan que su carrera es su mayor fuente de satisfacción. Entonces ahí podríamos pensar que estas mujeres, aún si sienten la libertad de dejar la academia o dejar sus trabajos, no van a hacerlo porque les está generando una gran satisfacción. Y ahí podemos empezar a analizar el modelo de preferencias que presenta Hakim. Hakim lo que dice es que cuando una mujer tiene completa libertad de escoger qué enfoque le va a dar a su vida, se generan tres perfiles de mujeres. Van a ver un perfil de mujer que está centrado en su hogar. Entonces ella dice que esto ronda cerca del 20% de las mujeres. Son mujeres que van a estar más dispuestas a quedarse dentro de su hogar, no participar del mercado laboral, van a tener una mayor disposición a tener un mayor número de hijos e hijas y pues solo van a participar en el mercado laboral si dentro de su familia están teniendo problemas económicos. Luego hay un segundo perfil, que es el perfil adaptativo. Entonces estas son mujeres que buscan tener lo mejor de ambos mundos y entonces van a querer tanto dedicarse a su hogar como dedicarse al mercado laboral. Entonces, de cierta forma, este grupo, la educación es de cierta forma un seguro y es el grupo más propenso a verse afectado por políticas públicas, porque son las que van a reaccionar y irse moviendo de un lado hacia otro. Y luego tenemos el tercer grupo, que son las mujeres que
buscan como enfoque su carrera. Este es el restante 20%, y entonces son mujeres para las cuales sus decisiones personales rondan alrededor de su carrera. De hecho, Hakim dice que no hay diferencias socioeconómicas y en el nivel de educación entre las mujeres, es decir, estos tres perfiles de mujeres se pueden encontrar para todos los niveles de educación y para todas las condiciones socioeconómicas, porque de hecho, incluso para las mujeres que quieren dedicarse a sus casas, el sistema educativo funciona como un mercado marital. ¿Sí? Luego, en esta misma línea, entonces Hakim dice, ok, ya cuando las mujeres pueden acceder a la educación y aún cuando muchas veces las mujeres obtienen resultados académicos que superan los resultados de los hombres, ¿por qué seguimos viendo una brecha de género en el mercado laboral? Y entonces esto ella justifica que es porque la mayoría de los hombres va a tener un perfil enfocado al trabajo, en comparación con las mujeres, que va a ser una minoría que tiene ese perfil tan enfocado en el trabajo. Entonces, en esas labores que son especialmente competitivas, ya sea dentro de la carrera, en cuestiones deportivas o políticas, pues va a seguir predominando la presencia de hombres, porque son la gran mayoría de hombres versus cerca del 20% de las mujeres, simplemente porque son una cuestión de preferencias. Luego Ceci y compañía presentan la idea de que actualmente esas brechas dentro de la academia no se pueden justificar o no se explican ni por temas de biología ni por temas de discriminación, sino se pueden explicar por un tema de preferencias. Y esas preferencias se pueden ver incluso desde una etapa muy temprana. Entonces, las mujeres que tienen una inclinación más hacia el mercado laboral, pues van a ir por esta línea. De hecho, ellos también encuentran que las mujeres que están pensando en o están más enfocadas hacia la familia van a preferir menos programas doctorales y carreras pues demandantes en general. En esta misma línea hay un estudio que hacen en Estados Unidos donde encuestan a mujeres desde los 14 años hasta los 24, por ahí de los 60, y lo extienden 15 años hasta los 80. Entonces, se tienen datos hasta, bueno, pueden ser desde los 24 hasta los 39 años, y ahí lo que se encuentra es que las expectativas de fertilidad tienen un efecto negativo sobre la probabilidad de que una persona esté trabajando, pero ese efecto es mucho más pequeño que el efecto de una persona que está planeando enfocarse en su trabajo. El efecto negativo que tiene sobre la fertilidad es mucho más negativo. También luego Shapiro y Shaw presentan la idea de que las mujeres que tienen un enfoque igual desde tempranas edades hacia el mercado laboral van a presentar una curva de oferta mucho más inelástica, que se parece mucho más a la curva de oferta de los hombres que el de otras mujeres, ¿verdad? En el sentido de que esa curva de oferta no va a depender del ingreso de la familia, del nivel de educación, de tener o no tener hijos y de estar emparentada. Luego, en este aspecto hay otros temas interesantes que para los datos que ya casi entramos a ver no pudimos evaluar, pero por ejemplo se encuentra que un aumento en el capital humano reduce la demanda por tener hijos, y luego también para Costa Rica se encuentra que las mujeres reportan querer menos hijos de lo que los hombres reportan querer tener. Es decir, una mujer en promedio quiere tener menos hijos que el número de hijos que en promedio quiere tener un hombre. Entonces está la hipótesis, que de nuevo no podemos evaluar, pero que a la hora de que se hace esa negociación de pareja, las mujeres académicas van a tener un mayor poder de negociación de lo que tienen el resto de las mujeres. Luego también se encuentra el tema de religión, donde las personas que son no religiosas tienden a demandar menos cantidad de hijos. Luego, las personas dentro de la academia, por ejemplo, la gran mayoría de personas académicas en Estados Unidos es no religiosa, e incluso para los 60s en Polonia se encuentra que solamente el 25% de las personas dentro de la academia encuestadas son religiosas y practicantes, más un 15% que son religiosas no practicantes. Eso nos lleva a cerca del 40% de los académicos religiosos.
Y entonces, pues esta es otra razón que podríamos perfilar de que en general, a nivel de literatura en el mundo, pues las personas dentro de la academia tienden a ser menos religiosas, y eso también viene asociado con que las personas religiosas tienden a querer desear una menor cantidad de hijos e hijas. Okay. Luego, para efectos de datos, lo que estamos utilizando es la encuesta nacional de hogares desde el 2011 hasta el 2021. Para esa encuesta nacional de hogares, lo que hacemos es quedarnos únicamente con la persona que tiene la jefatura del hogar y su pareja. ¿Okay? Y el resto de la población, pues no la vamos a contemplar para poder ver ese efecto de tener hijos. Y luego, a partir de eso, lo que hacemos es, quedarnos también únicamente con la población que tiene al menos título universitario. Y luego identificamos a las personas académicas como aquellas personas que trabajan como profesoras universitarias y de la educación superior y que adicionalmente trabajan en instituciones públicas descentralizadas y órganos desconcentrados, que eso quiere decir que nos estamos quedando con las personas académicas en el sector público. ¿Okay? Cabe destacar que tenemos limitaciones importantes respecto a estos datos, primero porque las observaciones son limitadas cuando vemos la cantidad de personas en condición o que son académicas, son apenas 222 muestras, observaciones, 111 mujeres y 111 hombres. Además, pues sabemos que no es representativa a nivel de ocupación, y también sabemos que la NADO no está pensada para observar este tipo de relaciones. Sin embargo, no hay ninguna otra base de datos, o al menos nosotras no conocemos ninguna otra base de datos que nos permita estas relaciones, por lo que, dado que son los únicos datos de los que disponemos, procedemos a explorar con los datos disponibles. Entonces, a partir de eso voy a empezar con las variables descriptivas y luego vamos a los modelos. Cuando vemos, este es el dato solamente para las mujeres, solamente el 0.7% de nuestras observaciones son de mujeres académicas. Cuando vemos el porcentaje que tiene descendencia, vemos que hay una diferencia significativa entre las personas que tienen hijos o hijas y las que no tienen, siendo académica o no académica. Es decir, esta es una dicotómica. Perdón, no sé si es algo sobre definición de académica. Sí. Estamos hablando de mujeres que están enseñando en universidades, ¿sí, verdad? Sí. Mujeres y hombres que están... Ambos. Sí, ambos. Que están enseñando en universidades. Sí. Y luego no me quedó claro lo de... En el sector público. Que están enseñando en el sector, abajo dicen instituciones públicas. En instituciones públicas descentralizadas. Como por ejemplo. La UCR, el TEC, la UNA, la UNED. Ok. Digamos, en Costa Rica serían en las universidades que las conocemos como autónomas, y otras más también. La UTN. La UTN también. Esa era mi pregunta, ¿colegios universitarios? Si son públicos, entonces sí. Y también vamos a ver que cumplan las dos condiciones, que se consideren personas profesoras universitarias y luego que estén en el sector público descentralizado. ¿Y tenés una lista de las instituciones? No se tiene, esa información, no es pública. Ya. Dale, nada, sí. Sí. Okay, gracias. Con gusto. Exacto. Ok, pero entonces, se encuentra que, les decía que esta es una dicotómica. Sí, aquí solamente tenemos los datos de mujeres. Y luego ese nivel de significancia es la diferencia entre académicas y no académicas. Entonces, 111 académicas dentro de la muestra total nada más. Por eso es el problema que tenemos con los datos, son poquitos. Entonces les decía que este porcentaje que tiene prole es una dicotómica, ¿verdad? 0 es no tener hijos, hijas, tener. Y se encuentra que las mujeres no académicas, un 69.6% tiene prole, para las académicas es apenas un 61.3%, y esa diferencia es significativa, pero únicamente al 10%. La siguiente línea es entonces el porcentaje, el tamaño promedio de la prole, es decir, cuántos hijos tienen. Y cuando vemos esa diferencia es significativa, bueno, tiende a ser más significativa porque es del 5%.
Luego vemos una diferencia importante y significativa respecto al porcentaje con posgrado, lo cual tiene sentido porque es también asociada a la siguiente línea, que son años promedio de escolaridad. Luego, interesante, hay una diferencia significativa entre el porcentaje de la universidad pública, donde pues el 64.9% de las académicas el último año de educación fue en educación pública versus el 42.9% de los hombres. Luego, el año por experiencia laboral potencial no es significativa, ni tampoco el porcentaje que tiene pareja, ¿verdad? En contradicción a lo que habíamos encontrado al inicio de la presentación cuando hablábamos solamente de las mujeres en la... Bueno, la edad promedio ronda los 45 años y hay una diferencia significativa en la ubicación. Una gran mayoría de las personas, mujeres académicas, están en la región central, lo cual tiene todo sentido porque las universidades tienden a estar alrededor de la zona central mayoritariamente. Cuando vemos este perfil para los hombres, vemos que el porcentaje que tiene PROLE no hay una diferencia significativa entre la población académica y la población no académica. Tampoco es significativa respecto a la cantidad de hijos e hijas que tiene. Se mantienen las diferencias significativas respecto al porcentaje con posgrado, años de escolaridad y el porcentaje que asistió a la universidad pública. Tampoco hay diferencias significativas respecto al porcentaje que tiene pareja y bueno, también se mantiene la de la ubicación en la región central. Acá solo como para darnos una idea, lo que estamos viendo es la distribución de personas que están emparejadas por categoría de edad. Aquí incluye hombres y mujeres. Dividiendo si son personas académicas o no académicas. Entonces vemos que menor de 20, perdón, ahí hay un error, es menos de 30 años. Menos de 30 años, los académicos apenas hay un 42.86% que están emparejados, mientras que para personas no académicas sube a 72.74%, lo cual pues tendría sentido porque pasan más años de educación y entonces se emparejan más tarde. Luego ambos grupos alcanzan su pico entre 30 y los 40 años y a partir de ahí, pues para todas las categorías empieza a decrecer. Puede ser porque la tasa de divorcios o también porque alguna de las parejas fallezca. Cuando vemos la diferencia, entonces pues del total de personas académicas, el 75.68 tiene pareja y para el caso de las personas no académicas, el 74.91 y esta diferencia no es significativa. Acá lo que hacemos es tomar los datos de solamente las mujeres dentro de la academia y los hombres de la academia para explorar qué tan diferentes son uno del otro. Entonces, vemos que en este caso el porcentaje de PROLE no presenta diferencias significativas ni tampoco el tamaño de la PROLE. Las únicas variables en donde se muestran diferencias significativas, solo que únicamente el 10%, es para los años promedio de experiencia laboral potencial, el porcentaje que tiene pareja, en cuyo caso los hombres académicos tienen un mayor porcentaje, tienen pareja que las mujeres, y pues la edad promedio que los hombres reportan una mayor edad. Pero en general tampoco hay o no se observan que los perfiles parezcan ser tan distintos entre hombres y mujeres académicos en Costa Rica. Luego, esto elimina lo que nos muestra son las condiciones laborales. Lo primero que cabe resaltar es las horas que trabajadas semanalmente. Acá de nuevo volvemos a hacer la comparación de mujeres académicas y no académicas y hombres académicos y no académicos. Curiosamente, se encuentra que sistemáticamente las personas no académicas trabajan más que las personas no académicas. Entonces, esa diferencia es significativa tanto para hombres como para mujeres. Luego, eso no lo incluye en la presentación, pero cuando comparamos 35.64 horas de las mujeres y 39.92 de los hombres, sí hay una significancia, o sea, sí hay una diferencia significativa en el sentido de que los hombres académicos trabajan más horas en promedio que las mujeres académicas. Sí. Los no académicos trabajan más horas, tanto para hombres como para mujeres. ¿Okay? Luego, las otras variables eran la forma de exploración, bueno, tal vez la segunda línea, que es el porcentaje de tiempo de trabajo de tiempo parcial.
donde la que sí es significativa es la diferencia para los hombres, porque para las mujeres el porcentaje de mujeres que trabajan tiempo parcial, eso no es una diferencia significativa, pero para los hombres sí es una diferencia significativa, en el sentido de que los hombres académicos hay un mayor porcentaje con personas que trabajan tiempo parcial respecto a los hombres no académicos. Las otras dos variables es el porcentaje que quiere cambiar de trabajo y porcentaje que se encuentra insatisfecha con su trabajo. Esto lo incluimos para, asociado a lo que vimos en la revisión de literatura, de que las mujeres tienen una mayor proporción de querer salirse de la academia, pero no se encuentran diferencias significativas para las mujeres dentro y fuera de la academia, ni tampoco para los hombres. Luego, la siguiente filmina lo que nos muestra son datos de emparejamiento. Entonces vean que acá nuestras observaciones se vuelven todavía más limitadas porque lo que estamos viendo son personas académicas que estén emparejadas, que es la primera condición, y luego que estén emparejadas con personas que también están trabajando. Entonces ahí es donde se nos caen las observaciones. Cuando hablamos de diferencias, lo que estamos viendo es la diferencia propia menos la diferencia de la pareja. Entonces, en este caso, la edad promedio, ese menos 4.26 quiere decir que las mujeres académicas tienden a casarse en promedio con hombres 4 años mayores que ellas. ¿Okay? Cuando lo vemos académicas, no académicas, las mujeres en general tienden a casarse con hombres de mayor edad, pero las mujeres académicas tienden a casarse con hombres todavía mayores que las mujeres no académicas. Es decir, esa diferencia para las no académicas es de 2 años y un poco, mientras que para las mujeres académicas, pues la diferencia es de 4 años. Luego, por el lado de los hombres más bien pues tienden a casarse con mujeres más jóvenes. Aquí cabe aclarar que puedo hablar de hombres y mujeres porque estamos eliminando las observaciones. En este caso de personas académicas no hay, pero para más adelante estamos eliminando las observaciones de parejas del mismo sexo para poder hacer esa comparación de si yo soy mujer, mi pareja va a ser hombre y viceversa. Cuando vemos la diferencia del logaritmo del salario bruto por hora, esta diferencia es positiva para los académicos versus no académicas, es decir, las académicas ganan respecto a su pareja más que las no académicas respecto a su pareja, y esa diferencia es significativa. Pero luego cuando comparamos académicas, hombres académicos y mujeres académicas, esa diferencia no es significativa, igual con los años promedio de escolaridad y el hecho de tener posgrado. Bueno, para los hombres es significativa al 10%. Luego sí hay una diferencia significativa respecto a los años promedio de experiencia laboral, lo que también puede estar asociado con el hecho de que las mujeres se casan con o se emparejan con hombres mayores, y la diferencia en horas promedio trabajadas semanalmente, donde las mujeres trabajan menos que sus parejas, mientras que los hombres trabajan más que sus parejas. Esa diferencia es significativa, tanto cuando vemos mujeres académicas y no académicas, como cuando comparamos a las mujeres académicas con los hombres académicos. También asociado con el hecho de que los hombres tienen un porcentaje significativamente más alto de parejas que trabajan tiempo parcial, que también viene asociado con la revisión de literatura, donde autores para Estados Unidos encuentran que los hombres tienden a emparejarse mucho más con mujeres que trabajan tiempo parcial, pero las mujeres se emparejan con hombres que trabajan tiempo completo. Cuando hablamos de tiempo parcial, es con respecto a la academia, pero no sabemos si tienen trabajos extra. Son las horas de trabajo reportadas, y tiempo parcial es que reporten trabajar menos de 40 horas semanales. No sabemos si es un cuarto tiempo, medio tiempo, solo que es menos de una jornada. Okay. Y bueno, sí, ahora sí pasamos a ver los modelos. Entonces, este primer modelo, lo que estamos intentando ver es la relación que existe entre ser una persona académica y tener problemas, es decir, tener hijos. Ahí estamos trabajando con la dicotómica de 0 hijos o más, un hijo o más.
Y acá lo que hacemos es correr una ecuación general de ecuaciones simultáneas y encontramos que las relaciones van en ambas líneas. Es decir, ser académica es significativo para explicar si tengo o no tengo prole, y viceversa, tener prole es significativo para explicar si soy o no académica. Por lo tanto, corremos un modelo de ecuaciones simultáneas, en este caso un Simile Unrelated Regression, que es un SUREC, y estas son las ecuaciones que vamos a correr. Corremos el ser académica, sujeto a el tener prole y otras variables de control, y luego tener prole sujeto a ser académica y de hecho las mismas variables de control. Luego de correr el modelo, vemos la correlación de los errores y se encuentra que efectivamente esa correlación es positiva y diferente de cero, es decir, los errores están correlacionados. Lo que también quiere decir que son decisiones que se toman en simultáneo. Ok, entonces acá están los resultados del modelo. Podemos ver que tener prole reduce la probabilidad de ser una persona académica. Esto se encuentra tanto para los hombres como para las mujeres con al 1% de significancia. Luego, cuando vemos la relación al contrario, es decir, si el tener prole afecta que yo sea una persona académica, vemos que ese efecto también es negativo para hombres y mujeres, pero el coeficiente es mayor que el coeficiente inverso. Es decir, que asociado a lo que habíamos hablado antes en la revisión de literatura, de que la expectativa de fertilidad tiene un efecto negativo pero pequeño sobre participar del mercado laboral versus tener expectativas de participar en el mercado laboral tiene un efecto negativo más grande sobre el tener hijos. Es decir, que la decisión es ser académica y dado que decido ser académica, no tengo hijos. Pero tener hijos, si bien tiene un efecto negativo sobre ser académica, ese efecto es mucho más pequeño. ¿Okay? Luego, pues con las variables de control, vemos que tener un posgrado tiene un efecto positivo sobre la posibilidad de ser académica, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Igual que el graduarse de una universidad pública también tiene un efecto positivo sobre esa probabilidad. Ser mujer no parece ser significativo sobre la probabilidad de ser académica. Tener pareja tampoco es significativo. Luego la edad tiene un efecto positivo, pero pequeño. Y pues vivir en la región central también tiene un efecto positivo y pequeño. Luego cuando vemos la probabilidad de tener prole, tener un posgrado disminuye la probabilidad de tener prole, lo cual va con la teoría de que a mayor capital humano, menor cantidad de hijos, o en este caso tener hijos. Luego graduarse en una universidad pública parece tener un efecto negativo y significativo sobre la probabilidad de tener prole. Ser mujer tiene un efecto positivo sobre la probabilidad de tener prole, y esto va por el lado de, es una hipótesis de trabajo, de que las mujeres reportan todos sus hijos, mientras que los hombres tienden a no reportar aquellos hijos que sean fuera del matrimonio, y por eso hay una diferencia entre los hijos reportados de hombres y mujeres. Luego, pues tener pareja aumenta la probabilidad de tener prole, y la edad también. Luego, también esta regresión la corrimos, pero solo considerando las personas que tenían pareja. Y en vez de tener pareja, lo que utilizamos es que mi pareja sea académica. Entonces se encuentra que mi pareja sea académica aumenta la probabilidad de que yo sea académica y reduce la probabilidad de que yo tenga prole. Pero en ese caso, el haberse graduado de la universidad pública no es significativo para el caso de las mujeres. Luego, acá acaba de destacar que tenemos un problema en el sentido de que, como tenemos pocas observaciones con unos para la probabilidad de ser académica, entonces en esos casos lo que suele correrse es un complementario y log-log. Entonces también corrimos ese modelo. El problema es que entonces no son ecuaciones simultáneas y los resultados son, en general son robustos. La diferencia que se encuentra es que en este caso, con un complementario y log-log, no se encuentra que para los hombres sea significativo el tener prole sobre su probabilidad de ser académico, pero el resto de variables son consistentes con estas que les estamos mostrando.
Luego, esta es la regresión respecto a esa relación de tener prole y ser académica. Ahora lo que queríamos ver es las relaciones respecto al emparejamiento, cómo son esos emparejamientos entre las personas académicas. Y para eso, como les decía, bueno, vamos a correr dos modelos. En realidad corrimos un logic para los tres modelos que ya les voy a mostrar, y también ese complementario por el hecho de que hay muchos, como es una dicotómica, hay muchos ceros en este caso. Entonces, la primera regresión que corrimos fue solamente para las personas académicas y que están emparejadas, ¿cuál es la probabilidad de estar emparejada con otra persona académica? Esa nos da problemas porque son muy poquitas observaciones, pero lo hacemos de modo exploratorio. Luego, para la población en general, ¿cuál es la probabilidad de que yo esté emparejada? Y por último, para la población general emparejada, es decir, dado que tengo pareja, ¿cuál es la probabilidad de estar emparejada con una persona académica? Acá tenemos la primera regresión. Acá presentamos tanto el logic como el CILOG. Les decía que los resultados son consistentes para ambos modelos y también estamos viendo los efectos marginales. Y las únicas variables, en este caso lo que estamos viendo es simplemente variables de diferencias. Entonces, diferencias en edad promedio, diferencias en el salario, diferencias en tener posgrado y diferencias en horas promedio trabajadas. Y en este caso, las variables que son significativas es esa diferencia en tener posgrado para los hombres. Es decir, yo ser un hombre académico que no tengo posgrado disminuye la probabilidad de que yo logre emparejarme con una académica. Es decir, las mujeres castigan que el hombre académico no tenga un posgrado. Eso es lo que parece indicar. Y bueno, luego la diferencia en los salarios viene asociado de los salarios positivos que aparentemente se reciben en la universidad. Luego, esta les decía que son, este caso solo les mostré el modelo CILOG por cuestión de espacio, no son consistentes. Pero Y, el caso anterior, para las mujeres no es significativo. ¿qué? El no tener posgrado. No, parece que las que castigan son las mujeres. Los hombres no castigan que la mujer no tenga un posgrado. Exactamente. Ok, luego aquí entonces les decía que son los efectos marginales medios para la probabilidad de tener pareja. Esto es para la población en general. Entonces, bueno, perdón, no. Acá son el de las columnas de la izquierda es el tener pareja en general y luego el siguiente es, dado que tengo una pareja, ¿cuál es la probabilidad de que mi pareja sea una persona académica? Entonces, ¿qué características me ayudan a emparejarme? Bueno, parece que hay una relación positiva con la edad. A mayor edad aumenta la probabilidad de estar emparejada, pero decreciente porque la edad al cuadrado es negativa. Luego, algo que nos resultó curioso, que parece ir en contra de la literatura, es que el salario sea significativo, pero con signo negativo. Eso quiere decir que a mayor salario, menor es la probabilidad de que yo esté emparejada o emparejado, porque es significativa para hombres y mujeres. Esto lo asociamos un poco con un tema de preferencias y de perfiles, porque cuando vemos la variable de ser bilingüe también disminuye las probabilidades de que yo esté emparejada, lo cual de nuevo parece contraintuitivo, pero podría darnos indicio que es un tema de preferencias, que esas personas prefieren no emparejarse. Luego, cuando vemos las horas promedio trabajadas semanalmente, en el caso de las mujeres, eso me castiga, es decir, si yo trabajo muchas horas, eso disminuye mi probabilidad de estar emparejada, pero para los hombres es positivo. Es decir, si el hombre trabaja horas, aumenta su probabilidad de estar emparejado, lo que de nuevo se asocia con los resultados esperados. Luego, ser mujer, de nuevo, recordemos que lo que tenemos son las personas con al menos un título universitario. Entonces, mujer con un título universitario disminuye mi probabilidad de estar emparejada. Ser académica no es significativo, entonces parece que no hay un castigo por ser académico respecto a la probabilidad de estar emparejada. Tener una discapacidad es representativa con signo negativo, pero únicamente para las mujeres. Es decir, si yo, mujer, tengo una discapacidad, eso disminuye las probabilidades de que yo esté emparejada, pero para los hombres no es significativa. Luego, ser migrante
tiene un efecto positivo para las mujeres, pero negativo para los hombres en esos casos significativo. Y pues vivir en la región central es significativo al 10%. En ambos casos, no, en realidad para las mujeres positivo y para los hombres negativo. Eso es respecto a tener pareja en general. Ahora veamos la segunda, que es, dado que tengo pareja, ¿cuál es la probabilidad de que yo esté emparejada con una persona que es académica? La edad vuelve a tener un efecto significativo, positivo, aunque pequeño. Luego el salario ya deja de ser significativo, las horas promedio son significativas, pero cercanas a cero. Ser mujer ya no es significativo. Ser una persona académica es significativo, al 1%, lo cual nos da indicios de emparejamiento positivo. Es decir, yo ser una persona académica aumenta la probabilidad de que esté emparejada con otra persona académica. El tema de la discapacidad y ser migrante deja de ser significativo en este caso. Vivir en la región central, para el caso de las mujeres, aumenta la probabilidad de estar emparejada con un académico, lo cual recordemos que los académicos se ubican principalmente en la región central, entonces, pues por ese lado tiene sentido. Yo ser una mujer con posgrado aumenta la probabilidad de que esté emparejada con una persona académica, pero para los hombres no es significativo. Y graduarse de la universidad pública también aumenta las probabilidades de, como mujer, estar emparejada con un académico, porque también los académicos vienen principalmente de la universidad pública. Okay. Y entonces con eso terminamos nuestras regresiones. A modo de conclusiones, lo más importante de recapitular es que la pareja no afecta la probabilidad de que una persona sea académica, pero tener es decir, el tener o no tener hijos sí afecta la probabilidad de que sea académica con un efecto negativo. Pero todavía más interesante es que, como les mencionaba, el tener prole tiene un pequeño efecto negativo sobre la probabilidad de ser académica, pero ser académica tiene un mayor efecto negativo sobre la probabilidad de que yo tenga prole. También encontramos que, bueno, con la anterior, este tema del segundo punto se asocia o puede ser evidencia a favor de la teoría de las preferencias de Hakim. Es decir, yo, dado que prefiero o que deseo ser una persona académica, entonces prefiero no tener hijos. Luego vemos que estos efectos también se encontraron para los hombres académicos, pero con menores coeficientes. Entonces, parece que no hay diferencias tan significativas entre los hombres y las mujeres en la academia para Costa Rica. Y por último, parece que ser una persona académica no afecta la probabilidad de que yo logre estar emparejada, pero sí afecta con quién me voy a emparejar. Y se muestra evidencia a favor del emparejamiento positivo en la academia, es decir, que una persona en la academia busque estar emparejada con otra persona que está dentro de la academia. Y con esto termino. Muchas gracias. Sí, ahora sí, las preguntas. Sí, o comentarios, sugerencias. Para preguntas con el micrófono. Sí. Gracias, Yelitza. Muy amplia la explicación y muy clara, muy segura también. ¿Cómo determinaron con la encuesta nacional de hogares los hijos de la pareja? Digamos, si son hijos de la pareja, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso serían por ahora. Claro, lo que hacemos es que se asumen, si son hijos de la cabeza del hogar, también van a ser hijos de la pareja de la cabeza del hogar, lo cual podría no ser cierto, pero se asume que mis hijos como cabeza del hogar son los mismos que los hijos de mi pareja. Bueno, es súper interesante. Tal vez, digamos, la primera pregunta es, ¿puedes regresarte a las ecuaciones? Ahí. Son ecuaciones simultáneas, entonces debería de haber alguna variable instrumental que permita identificar el efecto de una variable, digamos, de una dirección. ¿Cuál es? En este caso no estamos incluyendo la variable instrumental. Entonces, ¿cómo saben para dónde va la dirección causal? Sí, no vemos la causalidad, o sea, esa causalidad no la estamos viendo, lo que vemos es la relación
nada más. O sea, aquí no podemos, no estamos mostrando causalidad, Ok, solamente la pero relación. Es un poco raro porque la interpretación es causal, ¿verdad? Y digamos, cuando hablas de la diferencia en el tamaño ¿Eh? Ujú. del coeficiente, eh, creo, o sea, hay que también pensarlo o sea, qué significa el coeficiente, ¿verdad? Porque en una regresión significa una cosa y en la otra regresión significa otra, porque las variables dependientes, Sí, las dos la cosas inversa. están cambiando, ¿verdad? Entonces, o sea, no me queda claro, o sea, qué implicaciones tiene que una sea más grande que otra. Tal vez pensarlo en términos de como normalizados o algo así, de cuál es el efecto sobre la varianza, Mm, o me explico, como un sí, poco para poder realmente comparar sí, los dos sí, sí. coeficientes y ver, este tiene este tiene un efecto más grande que el otro. Y después, en las tablas de estadísticas descriptivas, ¿Cuál de todas? esa en la que yo no sabía si eran hombres y mujeres, y ahí estaban mujeres, claramente. Creo que esa comparación me parece que no, o sea, sería interesante ver esa comparación solo entre las mujeres que tienen título universitario, porque es que, digamos, cuando Sí, veo sí, académicas, hablando. O sea, la muestra contempla personas con título universitario. súper, ok, gracias. No, gracias a ustedes por las recomendaciones. ¿Alguna otra? En las no académicas solo están mujeres. Exactamente, sí. Sí, no, nada más si me podrías repetir la definición porque como quedó atrás y sí, o sea, ¿cuál es la submuestra? Porque es que me llama la atención o sea, que tiene mujeres académicas sin posgrado. Ujú, Entonces, en la muestra, o sea, como sí. qué porcentaje era. Esto está acá. Porcentaje con posgrado es el 68.5% de las Ajá. académicas. Y entonces, en la definición de que son académicas, pueden ser personas que trabajen en la universidad, pero en realidad que estén haciendo labores administrativas o no. Están reportando que trabajan como profesoras universitarias de educación superior, pero podría ser el caso que sea una persona con bachillerato que esté trabajando como profesora. Como, ok. Con licenciatura no se O considera posgrado. con licenciatura también, sí. Sí, volviendo un poco a esto, me encantó la presentación, felicidades. Gracias. Muy interesante realmente. Y viendo la muestra, me parece que podría ser útil, pero no sé si te lo ofrece la posibilidad de los datos, ¿verdad? De segregar por lo menos, si vienen años de educación de la persona, Sí, en años de educación sí los tenemos. ¿verdad? Entonces, pues usar un criterio ahí de años de educación como para tratar de tener un indicador del nivel de grado, digamos, de la persona académica, y, ¿verdad? Ver hasta dónde está el Sí. máximo y tratar de segregar eso ahí con algún criterio, ¿verdad? Para poder ver qué sucede con los que tienen mayores años de educación superior. Respecto a tener maestría, respecto a doctorado. Sí, no sé, tratar de aproximar eso, ¿verdad? Y tratar, la muestra es muy pequeña, entonces ese puede ser el problema. Yo sé que la muestra es pequeña, pero para algunos de los resultados y ver qué sucede. Ok. Gracias. Digo, perdón, nada más, eso podría quitarnos el ruido que nos pueden estar ejerciendo gente que está reportada como académica, pero que no está realmente en universidades, por ejemplo, ¿verdad? Sino que está en colegios. Sí, o filtrar por el que tenga. Exacto. Gracias. Hola. Yo tengo dos ideas para test de robustez. Una es tanto en las regresiones de fertilidad como la de estar emparejado, ya que ustedes trabajaron con un pool de NAOs, hacer una DOMI para cada año. Entonces yo creo que eso podría controlar la tendencia creciente en que los más jóvenes Claro. no tenemos pareja y no tenemos hijos. Y luego en las de tener hijos, en las ecuaciones de fertilidad, creo que alguna vez hablamos, ¿no? Se puede hacer un proxy del bargaining power,
el poder de negociación dentro del hogar como la fracción del ingreso que aporta la mujer y la fracción del ingreso que aporta el hombre. Entonces creo que esas se podía incluir. Sí, para ver la Probablemente se mantenga todo igual, creo que si se mantiene todo igual, como que demuestra que los resultados, a pesar de no ser causales, siguen siendo, digamos, consistentes. De acuerdo, muchas gracias. Creo que estamos listos. Ah, El periodo que mencionaron de 2011 a 2021, ujú. todas las mujeres están agregadas en una sola base de datos de todos los años Sí, y son 111 soy en 11 académicas. en todo nada ese más. periodo. Exacto. Sí, ahí sería Es que lo del control de los años, ¿verdad? sí, lo de no sé qué la Gracias. que tiene Valeria. Ah, sí. Si un día se la robo, se la usamos. Sí, una consulta. Sí. Que Laura le ha trabajado la base de datos de acá de profesores, ¿verdad? De la base de datos de la U. Si digamos, con esa base de datos, digamos, algo de este trabajo no se podría hacer con esa base de datos. Pero no tiene toda la información, me imagino. No tiene- No tengo esa información. Es que es al revés. Vamos a ver, tengo la base de datos de la UCR y lo que hicimos fue empatar y ahí la que me hizo esta fue Wendy que se sentó y con la base de datos con las cédulas y la base de datos del registro a buscar el estado matrimonial y la cantidad de la prole, el tamaño de la prole de cada persona, porque supuestamente la U tenía esa información, pero eso viene del portal y eso es autorreportado, entonces para la mayoría de la gente salía a ser, ¿verdad? Todo el mundo era soltero y nadie tenía hijos, era una cosa rarísima. Y entonces hubo que hacerlo, esa no actualizado. Wendy intentó, sí, por eso esa variación no servía, entonces Wendy se sentó con la base de registro y la completó toda. Y entonces de ahí me sale a mí ese dato y cuando yo lo comparé me salió esa diferencia. Entonces, más bien, la pregunta de investigación que se está retomando aquí es, a partir de eso que yo vi, ¿cómo podemos compararlo con el país? ¿Verdad? Entonces, yo tengo la base completa para la gente en la UCR, pero luego, ¿contra qué comparo? No tengo una encuesta contra qué comparar. Entonces, de lo más cercano que tuvimos fue esto, porque si tenemos... a través del ICE, que siempre nos consiguen las bases de datos con el nivel ocupacional a 4 dígitos. Y entonces ahí es donde específicamente podemos decir, bueno, estos son profesores universitarios, no es que trabajan en la universidad o que están en el sector de educación, es que son profesoras universitarias, entonces podemos ver las características y comparar contra otros grupos. El problema que tenemos es el de los números tan bajitos. Pero bueno, es que no tendríamos con dónde sacar la información. Entonces, sí, digamos que es un trabajo exploratorio un poco tímido porque está esa limitación, pero es un poco seguir explorando para ver hacia dónde nos lleva. Para que buscar bien la mirada. Sí, eso de centrarse en la población académica sin duda que es muy importante, interesante, pero también hay un universo un poquito más grande que podrían usar toda esta metodología que mujeres no solo académicas sino en puestos de alta dirección, puestos, cierto tipo de trabajos que es el mismo comportamiento que tenemos, ¿verdad? Tenemos que reducir, enfocarnos más en la carrera profesional, entonces aunque sea en el sector privado no académico, a tener menos hijos, también parejas, etc. Sí. Algo que me llamó la atención, que nada más te voy a mencionar, creo que sí, que los académicos, mujeres o hombres, tendremos que emparejarnos con académicos. En mi caso, casos, la universidad fuera del país también, tiene algo de lo por el tipo de relaciones que se establecen en el área del trabajo. Y por el nivel de emparejamiento de los niveles de discusión y otras cosas. Claro. Pero, vamos, creo que
el tema ahí de que mencionabas que conforme pasa la edad en los dos grupos, como que tendrías que probablemente... Porcentaje con pareja. Exacto, ¿verdad? Parecía, sí, probablemente ahí lo que hay es que no hay sustitución, digamos, de los que se divorcian, no pagan, se quedan. Sí, abandonados, ¿verdad? exacto. Sí, vamos a ver, de hecho hay mucha literatura y de aquí digamos que el siguiente paso sería más bien con las encuestas agarrar pero esto es digamos, tarea futura para el próximo semestre, es ver todo el tema de la homogamia social y los tipos de emparejamiento, ¿verdad? El tema de por qué enfocarnos en la población, en la academia, uno tiene que ver, porque es continuación como de la investigación que yo había hecho a partir de la base del régimen académico, en donde cuando corría las regresiones para ver todos los niveles de productividad y demás, me salía que nada de eso era significativo, y entonces la pregunta era, bueno, que es que hay un tema de expulsión aquí, y después ya efectivamente para medir las productividades no es significativo, y entonces empezamos a ver todo el tema de las decisiones y las preferencias, y entonces ya esto nos lleva más bien hacia este otro tipo de análisis. Sí, una espera homogamia, ¿verdad? En los emparejamientos, y algo que Yelitza señaló, y es que las mujeres, y eso ha sido como ya muy visto en la literatura, las mujeres no aceptan cuando estamos hablando de homogamia a nivel de educación, las mujeres no aceptan hombres con nivel de educación menor, que ese es un problema actualmente muy serio, porque hay un proceso de reversión educativa que se da a partir de los 90, en donde las mujeres empezamos a ganar mucha más educación que los hombres se quedan rezagados, y entonces hay un problema socialmente hablando, y aquí no estamos hablando de la academia, sino a nivel mundial, en donde una ve todo el efecto de los incels, son muy problemáticos, ¿verdad? De los hombres que no logran emparejarse y entonces resienten ese emparejamiento, y más bien mujeres muy capacitadas que también están solteras y no logran emparejarse. Ahí hay otro tema que una puede ir explorando, y que efectivamente Yelitza señaló datos sobre eso. Entonces sí hay mucho espacio a donde podemos seguir yendo. Eso que decías, que las mujeres no aceptan nivel educativo menor que los hombres, o que los hombres no aceptan mujeres con nivel educativo más alto. Yo creo que es una pregunta, ¿no? Parece ser. O sea, la causalidad es lo que no está dura. Sí, se graba, perdón. En la literatura lo que dicen, vamos a ver, cuando la gente anda buscando emparejarse, una de las hipótesis del emparejamiento es que yo lo que ando buscando es maximizar el estatus social. Entonces yo busco siempre emparejarme con alguien que es de mi mismo nivel o superior. En realidad hay un tema aspiracional, entonces yo más bien buscaría a alguien que está más arriba. El problema es que el que está más arriba quiere a alguien que esté igual o más arriba que él. Entonces eso genera emparejamientos positivos. Es decir, la que tiene más educación se empareja con el que tiene más educación, y así. O si estamos hablando de belleza, entonces la más bonita se empareja con el más guapo, y así van hacia abajo. Y eso me genera emparejamientos positivos. Entonces, aquí el asunto es que pareciera que esa estrategia de maximización del estatus social es muy fuerte en las mujeres, y entonces la mujer es más retinente a querer emparejarse hacia abajo. Pero, o sea, si yo tengo el doctorado, no voy a andar ahí con el carpintero. Pero puede ser que el mastercillo sea el que no quiere andar con la mujer con doctorado. Y eso empíricamente no se puede separar qué es qué, ¿verdad? O sea, teóricamente puedes tener razón, ¿verdad? Pero empíricamente no se sabe si es el mastercillo. El mastercillo, el que me explica. Cualitativos, ok. Donde se le pregunta a la gente, digamos que la persona con máster dice, yo quiero
los hombres. Eso es, sí, las mujeres, pero en esta parte, el hombre puede ser el que no quiera estar con alguien mejor, ¿verdad? Y entonces, no, o sea, no se puede separar, ¿verdad? A menos de que se le pregunte, Sí. digamos, lo que necesitan es algo cualitativo que diga que el hombre también quiere subir y que, me explico. Eso. Sí, también está la posibilidad de que el hombre no quiera emparejarse con una mujer que tenga un grado mayor al que yo tengo. Exacto. Tal vez, obviamente no podemos hablar de causalidades, pero esta regresión por acá nos muestra que esa penalización se le hace a los hombres, a las mujeres, para las mujeres no es significativa. Entonces, pues no podemos hablar justamente de causalidad y generalizar, pero solo como para indicar que esta regresión parece indicar que la penalización es de las mujeres hacia los hombres y no en otra línea. Para... Bueno, estamos, muchas gracias. Listo, gracias a vos, súper interesante. Un aplauso para ti.